escuchar palabra del Señor, que no sean, ¿cierto?, palabras vanas, humanas, sino que el Señor nos diga cómo debemos de aprender esta palabra. Vamos a comenzar leyendo, ¿cierto?, abriendo nuestras Biblias en el libro de Ruth, ¿cierto?, en el libro de Ruth, el capítulo 1, del 1 al 17. Nos vamos a poner todos en pie, los que podamos, los que no pueden quedarse sentados, ¿cierto? Y leemos al unísono Ruth capítulo 1, desde el versículo 1 al 17. Lento para que podamos entender y comprender lo que el Señor quiere decirnos en el día de hoy. La palabra del Señor dice así: aconteció, todos juntos, hermanos, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahalón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en vientre que pueden ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre las 2. Amén. El Señor bendiga su palabra. Tomen asiento. Esta
esta palabra que el Señor nos ha dado en el día de hoy es una historia, ¿cierto?, que nosotros muy bien conocemos. Pero nosotros ¿nos vemos reflejados en esto? Es la pregunta. Aquí hay hermanas que nacieron aquí en la casa del Señor porque sus papás, ¿cierto?, ya eran cristianos. Hay otras que vinieron con tiempo, ¿cierto?, con el tiempo, pero nuestra vida a lo mejor está como la de Ruth, como la de Noemí, ¿cierto? Habemos hartas personas que somos mayores, que ya somos suegras o suegros, ¿cierto?, que tenemos nueras, que tenemos a veces sobrinos, sobrinas, o al revés, si son más jovencitas, que tienen una suegra, una nuera o un yerno, ¿ya? Pero muchas veces no es, como se dice el dicho, caminar sobre hojuelas, ¿ya? No es todo dulce, a veces es difícil. En nuestras familias tenemos personas conversas y personas inconversas, y que siempre estamos orando por esa hija, ¿cierto?, por ese hijo, por esa nuera, por ese yerno, por esa suegra, por ese cuñado que aún no conoce al Señor, y a veces conociendo al Señor, nuestro comportamiento no es el más adecuado. Aquí nosotros tenemos de que la Escritura, la palabra de Dios, apunta mucho más lejos, ¿ya? La Escritura de nuestro Dios no solamente empieza, como muchos tienen, con el nacimiento de Jesucristo. Comienza con el Génesis hasta el Apocalipsis, en que muestra la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Y esta historia es solamente por la misericordia de nuestro Dios. Dios nos ha escogido a nosotras, y también por supuesto a los varones, para ser parte de su pueblo con un propósito redentor. Sus vidas, ¿cierto?, nos desafían de esta mujer, especialmente de Noemí, a que nosotros podamos animarnos en la fe. También nosotros en la iglesia, y las iglesias, tenemos mujeres fieles al Señor. Muchas veces hemos dicho, yo quiero ser como esta hermana, ¿cierto? Qué bella, qué espiritual, con problemas, sin problemas, con dificultades, permanece fiel al Señor. Pero esa fidelidad no es porque la hermana quiera, no es porque yo quiera, es porque hubo un Redentor, ¿cierto?, que nos ha mirado con misericordia y con amor, ¿ya? Las historias de la Biblia, aunque la hemos contado, ¿cierto?, muchas veces a los niños en la escuela dominical, no son lecciones de moral que tenemos, No, es más que eso. Son lecciones porque existe un relato mayor, que es la redención de nuestro Señor Jesucristo. Como dije, comienza con el Génesis y culmina siempre en Jesucristo. El Señor dijo, sin ningún rodeo, sin ningún cambio, dijo, escudriñad las Escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí, ¿cierto? El Señor Jesucristo, en Juan 5:39. Y cuando Él iba camino de Emaús, ¿cierto?, tomando desde Moisés hasta los profetas, les explicó, les declaraba todas las Escrituras, lo que de Él decían, que aparece en Lucas 24:27. ¿Ya? Aunque los ojos estaban velados de los hombres, Él pudo darse a conocer y darles a conocer la Escritura, y aún así ellos no se dieron cuenta que estaban caminando con el Señor. Muchas veces nosotros caminamos con el Señor y no nos damos cuenta. A veces creemos y nos ponemos ciegos en nuestros problemas, en nuestras dificultades, y no vemos que al lado nuestro o en nuestro corazón hay un Redentor. Eso también incluye el libro de Ruth. Por eso es que el tema de hoy nos lleva no simplemente a admirar a Noemí o a Ruth, nos lleva a ver a través de ella la mano de un Dios que redime, la mano de un Dios que no abandona y cuyo verdadero
es el protagonista de este relato. El contexto, una familia en tierra extraña. En los primeros versículos nosotros tenemos a Elimelec, hombre que era oriundo de Judá, cuando hubo una hambruna, conduce a su familia a Moab. Pero es más que una hambruna, ¿ya? En los libros de Jueces dice de que en esa época no había quien hiciera el bien, quien obedeciera, quien respetara, ¿cierto?, lo que el Señor había mandado. Entonces cada uno hacía como quería, ¿ya? Por eso que en esta Moab, ¿cierto?, era una tierra pagana. Entonces nosotros podemos decir que siendo una familia cristiana, pongámoslo con los nombres de ahora, ¿cierto?, una familia que conocía de lo que era el Señor en el Antiguo Testamento, lo que podría ser una familia cristiana ahora, ¿por qué lo llevó a ese lugar, a Moab, a una tierra idólatra, ¿cierto?, que era pagana? Esta tierra, ¿cierto?, venía de la descendencia de Lot. Ellos adoraban a un dios Quemo, que hacía no solamente sacrificios aberrantes, sino que también sacrificios humanos. ¿Usted entregaría a su hijo o a su hija para que fuera sacrificada a los dioses, para tener algún regalo o que el Dios la favoreciera? Es terrible, ¿cierto? Nuestro Dios no hace eso. Pero sí los moabitas lo hacían. Y ustedes pueden buscar en la historia en Génesis 19, 30 al 38. Entonces, al alejarse de Israel hacia Moab, no era solamente por problemas de hambruna, no era solamente el concepto de cambiar de territorio, de irse a otro lugar. Era alejarse del pueblo de Dios y de su presencia. Así podemos interpretarlo. ¿Por qué? Buscando un bien material. ¿Cuál era? El alimentar a su familia. No es menor. Nosotros tenemos muchos inmigrantes que buscando el deseo de proveer para su familia un alimento, un sustento, han tenido que viajar a otros países. Y nosotros en algunos años antiguamente también, algunos chilenos viajaron a otros países buscando un bienestar económico. Pero en este caso, más que el bien económico, ¿cierto?, ellos sufrieron como un destierro espiritual. Ahora, ¿cuántas veces nosotros no nos alejamos sin esperar la voluntad de Dios? Caprichosamente queremos movernos, cambiarnos, pero no ponemos al Señor primero para que Él nos dirija. Las decisiones que a veces tomamos en momentos de desesperación sin consultar a Dios tienen consecuencias a quienes nos rodean. Primero a la persona, a quienes nos rodean y a veces hasta las futuras generaciones. Nosotros debemos preguntarnos si alguna vez hemos tomado alguna decisión o alguien de su familia ha tomado una decisión sin pedir la dirección a Dios, pensando en que todo iba a ir bien, para mejor, y nos hemos dado cuenta que no ha sido así. Yo creo que más de alguno tenemos esa experiencia de tomar decisiones sin consultar al Señor. 10 años después el panorama era desolador. Elimelec, el padre de familia, muerto. Sus 2 hijos muertos. Noemí queda sola con sus nueras Orfa y Ruth, sin tierra, sin sustento, sin varón que las protejan. Ahora las mujeres pueden trabajar, ¿cierto? Pueden a veces surgir, pueden criar sus hijos solos. Pero en esa época era muy difícil. O los hijos se entregaban a esclavitud, o las mujeres también tenían que ser esclavas, pero no era fácil subsistir. No era bien mirado, ¿cierto? Una viuda con sus hijos sufría mucho. Por lo tanto, esta mujer Noemí sola, con sus nueras, no tenía ninguna seguridad, no había ninguna ley, ningún código civil que la protegiera, ya que amparara.
Entonces acá es donde comienza lo más importante de la historia. No el sufrimiento que Noemí tenía ni con sus nueras, sino la respuesta de Dios ante este sufrimiento. Noemí es la mujer que vuelve sola. Se fue a lo mejor con muchos sueños, con hijos, con marido, ¿cierto? Pero ahora vuelve derrotada y vuelve sola. Cuando decide volver a su tierra, no lo hace con ningún triunfo, lo hace quebrada y pide más encima que le cambien su nombre, que no la llamen Noemí, que significa graciosa, agradable, ¿cierto? Sino que la llamen Mara, llena de amargura. No hay ninguna heroína brillante aquí, ¿cierto? Que nosotros podríamos pensar, hay una mujer que regresa cargando el peso de la pérdida, más que de la pérdida física de su familia, de la pérdida espiritual. Pero precisamente ahí está la gracia de Dios obrando silenciosamente en ella. Noemí vuelve no a la prosperidad, porque no dijo voy a ir a mi tierra, allá tengo mi casa, tengo todo listo, vuelvo como hizo el joven rico, ¿cierto? Vuelvo a mi casa, me arrepiento porque me espera mi padre. Acá no había nada, ¿cierto? Estaba totalmente perdida, pero ella sí tenía algo, que iba a volver a su Dios de Israel. Y el regreso nacido del dolor en un acto de fe, Dios puso en su corazón de retornar. Su testimonio no está en las palabras que ella dice, sino en la dirección que toma en la amargura, en su dolor. Dios moldeó sin duda el carácter de Noemí en la adversidad, y ese carácter formado por gracia habló mucho más fuerte que sus palabras. Ruth lo vio y eso fue lo que determinó su decisión. ¿Vería Ruth en Noemí el testimonio de una mujer cristiana que quiso acompañarla, o de una suegra déspota que la tuvo que acompañar por obligación? ¿Cierto? Aquí sale que Noemí fue de buen testimonio, por eso Ruth la acompañó. Ahora, nosotros hay una pregunta: ¿permitimos que Dios moldee nuestro carácter en el dolor, o nos ponemos como si nos echaran sal en la espalda? ¿O en la amargura uno reclama contra Dios porque lo tiene en esa situación, o se doblega ante Él? Son preguntas que nosotros debemos hacernos. Aquí nosotros tenemos una palabra que es el Gesed, ¿cierto? La misericordia. El amor que no nace de nosotros. No es porque usted, hermana, sea amorosa, no es porque yo sea amorosa y tomé un curso o trabajé mi mente. Es el Señor el que nos da este Gesed. Cuando Ruth se niega a abandonar a Noemí y pronuncia las palabras que dan título a este texto, no está simplemente siendo leal con su suegra porque tuvo un marido. Está eligiendo al verdadero Dios. Está cruzando una frontera que va mucho más allá de lo cultural. El texto hebreo original usa una palabra para describir el amor que se despliega en esta escena, Gesed. Es una de las palabras que se resiste en una traducción porque es mucho más rica en su esencia. Se vierte al español como misericordia, bondad amorosa, amor leal, lealtad de pacto, pero ninguna traducción la contiene entera. Gesed en su núcleo es el amor del pacto de Dios para con su pueblo e hijos. Y nosotros somos el pueblo de Dios. Somos el pacto que Dios hace con nosotros. No el pacto que nosotros hacemos con Dios. Eso es un pecado, es una aberración decir que nosotros podemos hacer pacto con Dios. Dios en su misericordia hace el pacto con nosotros. Yo no elijo a Dios. Dios me eligió a mí. Dios me elige. Aparece en unas 250 veces más o menos en el Antiguo Testamento.
Y en casi todos sus usos, el sujeto primero es Dios mismo. No en virtud que Ruth o Noemí fabrican desde dentro, en sus propios méritos. Es el amor divino reflejado en personas frágiles como usted, como yo, como cada hermano. Porque si el Señor no nos sostuviera, nos desmoronaríamos. Hambrientas, desesperanzadas y a veces amargadas. El fundamento no está en ellas, está en Él, en nuestro Dios. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, para siempre es su gesed. En el Salmo 136, 1, muchas veces lo hemos cantado y lo hemos leído, pero a veces no lo hacemos con el corazón. No pensamos en la palabra, en lo que nos quiere decir este salmo. Toda demostración de amor fiel entre seres humanos es en último término un destello, solo una pequeña lucecita, ¿cierto?, del carácter de Dios que opera a quienes Él ha escogido. Así siempre funciona la gracia. No produce personas admirables para imitar, sino personas que reflejan al Dios que las redimió. Así lo dice el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En 1 Corintios 4:16 y también en 1 Corintios 11:1 y en Filipenses 3:17 tenemos versículos muy similares. Vos es el Goel, el corazón cristológico de Dios. Aquí está el centro teológico del libro de Ruth y no podemos pasarlo de largo. En el derecho hebreo no existía la figura del Goel, el redentor pariente. ¿Alguna vez hemos sentido que alguien nos ayuda, cierto? Cuando estamos en dificultad, algún familiar, algún hermano de la iglesia, ¿cierto? Pero aquí era una ley, debía ser que tenía que haber un pariente redentor. Era vos el familiar cercano que tenía la obligación legal y moral de rescatar a quien había quedado en desgracia, redimir las tierras perdidas, porque las tierras en Israel no se pueden vender eternamente, solamente era por un tiempo y había que volverlas a recuperar, ¿ya? Levantar el nombre de un hermano muerto, proteger la viuda indefensa, no era una opción, no es que vos se fuera tan bueno que él quisiese, era una obligación, era una responsabilidad del pacto sostenida por la ley y por el amor. Vos escoge ese Goel, tiene el derecho, tiene la disposición y lo ejerce con justicia y con generosidad, pero vos no es el punto final de la historia, es una sombra, es una figura, un tipo de aquel que es el verdadero redentor pariente. Fue necesario que en todo fuese semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote para expiar los pecados del pueblo. Dice en Hebreos 2, 14 al 17. Jesucristo tomó nuestra naturaleza precisamente para tener derecho a rescatarnos, para ser nuestro redentor, nuestro Goel, para pagar lo que nosotros no podíamos pagar, para levantarnos de la miseria espiritual en que el pecado nos dejó. Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos, en Hebreos 2:11. Lo que vos hace por Ruth en un campo de Belén es una sombra anticipada de lo que Cristo hace por nosotros en la cruz. Esto es el lenguaje que Dios mismo utilizó para preparar a su pueblo para el Mesías, y es el corazón del libro de Ruth. Vos rescata a Ruth, pero tiene el derecho y la voluntad, las dos cosas. Podría haber tenido el derecho y no la voluntad, pero él sin duda era un hijo del Señor. Nos rescata porque Cristo nos rescata porque asumió nuestra naturaleza y pagó nuestra deuda. El campo de Belén apunta a la cruz de Jerusalén.
el Belén donde todo converge. La historia de Ruth, escrita en el 1011 aproximadamente al 971 a.C., no termina en los campos de Booz. No es solamente una historia romántica que muchas veces lo presentan en las películas, ¿cierto? Termina siglos después en el mismo Belén, en el mismo pueblito, en Mateo 1:5, la menciona expresamente en la genealogía de Jesús, del Mesías. Ruth la moabita, la extranjera, la que eligió al Dios de Israel en medio del dolor, está en la línea que lleva directamente al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios la eligió primero. No fueron sus méritos ni sus obras, es Dios obrando en ella. El Gesed, amor y misericordia de Dios, que atraviesa toda esta historia, se encarna, se hace carne, nace en Belén, es crucificado y resucita. Marcos 16:6. Buscáis al Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, pero no está aquí. La historia de Ruth no es entonces una historia de dos mujeres admirables. Es la historia de la fidelidad de Dios que avanza paso a paso, generación a generación, hacia el cumplimiento pleno en Jesucristo. Aquí cobra relevancia el texto, no el lenguaje ni las palabras de la moabita, sino cómo Dios obró en ella, no en el personaje, sino en el Salvador, que se revela a través del personaje. Ley y evangelio es la distinción que libera. La ley de Dios es santa, es necesaria, pero para cualquier ser humano cumplirla perfectamente es imposible. Solo Cristo la cumplió a plenitud. Su función es mostrar la distancia entre lo que Dios exige y lo que nosotros somos. Como dice Pablo, es el pedagogo que nos lleva a Cristo. Gálatas 3:24 señala, ella acusa, pero no puede mover un solo paso al corazón hacia Dios, la ley sola y pura. Tiene que estar la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio anuncia y debe ser presentado, declara lo que ya ocurrió, que Cristo cumplió lo que la ley exigía, que cargó con la condena que merecemos todos, que su justicia se imputa a quien cree en Él, que el Espíritu Santo obra en el creyente lo que la ley nunca pudo producir. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Aquí no hay condición, no hay si haces esto o aquello, o si llegas a cierto nivel de espiritualidad, vas a ser salvo. Aquí hay un acto soberano, gratuito, unilateral de la obra redentora de Dios. Quien cree en Él, ¿cierto?, va a ser salvo. La gracia es solo gracia, no le agregamos nada más. No es que si yo hago algo, es que si yo pienso, es que si yo lo recibo, sino el Señor no mueve, no trabaja en nosotros, en nuestros corazones. No vamos a poder obtener esta gracia. El llamado al buen testimonio es legítimo, es necesario, fundado en la salvación dada por Cristo, que es el fundamento de todo, porque para el Señor siempre es y será el honor, la honra y la gloria. No significa que nosotros tenemos que quedarnos sentados. Y algunas hermanas podrían decir, bueno, ¿y las obras? Si solamente es gracia. El Señor nos ha dado también una tarea, ¿cierto? Que nosotros debemos de ir y predicar el Evangelio. Debemos ser fieles al Señor. ¿Cómo obra esta palabra en nosotros? La Escritura no es un documento del pasado que la leemos desde la distancia. Es la palabra viva que el Espíritu aplica al corazón de quienes pertenecen a Cristo. Muchas veces hemos escuchado, la Biblia contiene la palabra de Dios. No, hermanos,
La Biblia es la palabra de Dios. Entonces, nos revela nuestra condición como familia de Elimelech, tomando decisiones alejadas de Dios, buscando el bienestar propio, como Noemí, hemos cargado muchas amarguras a lo largo de nuestra vida, que nos han hecho a veces perder la vista de nuestro Señor. La historia de Ruth 1 es un espejo y lo que muestra no es bonito. Cuando nos alejamos del Señor, cuando no miramos, es algo que vemos, no es bonito. Nuestra fidelidad, nuestro compromiso con Dios queda lejos cuando nosotros tomamos decisiones equivocadas. Pero nos señala también la palabra que hay un único Redentor. El espejo no es el fin. Vos aparece y en vos Cristo. La palabra nos lleva siempre del reconocimiento de nuestra miseria a la contemplación del Salvador. Este es el movimiento fundamental de toda predicación fiel. Nos transforma, no nos exige. El Espíritu Santo usa esta palabra para obrar en nosotros lo que la ley no pudo producir. No somos llamadas a ser como Ruth por esfuerzo propio. Somos llamadas a vivir desde la redención que ya nos pertenece en Cristo, de manera que nuestras vidas reflejen ese gesed divino que nos alcanzó primero. Os daré un corazón nuevo y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, dice Ezequiel 36 del 26 al 27. Nos envía al testimonio con fundamento. El buen testimonio en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestras nueras, yernos, vecinas y compañeras de trabajo, no nace de la resolución de ser mejores personas, como dice a veces muchos personajes, ¿cierto?, de la televisión o de los libros. No somos mejores personas. No, nace de haber sido alcanzados por la gracia. Porque Cristo nos redimió, entonces debemos de vivir de manera que lo refleje. Fieles. Eso es lo que Ruth vio en Noemí. No perfección moral, sino el rastro de un Dios que nos suelta a los suyos, aún en la amargura. Y eso es lo que el mundo necesita ver en nosotras hoy. Hay muchas mujeres en la Biblia que han dejado y han marcado o dejado huella. A lo largo de la Escritura, Dios escogió a mujeres frágiles y las usó con un propósito redentor, no porque fueran perfectas, sino porque Él es fiel. Cada una de ellas es una ventana hacia el mismo Dios que obra en Ruth y en Noemí. Ruth eligió al verdadero Dios cruzando fronteras. Su historia termina en la genealogía del Mesías. Esther arriesgó su vida por su pueblo. Dios la usó para preservar la línea de la promesa. María, madre de Jesús, obediente y humilde, fue el instrumento por el que el Verbo se hizo carne. Débora, profetisa y jueza, lideró a Israel en tiempos de opresión. Ana, mujer de oración, ferviente, Dios escuchó y le dio a Samuel, el profeta que ungió a David. Tabita, sus obras de misericordia reflejaron el amor práctico hacia Cristo. María Magdalena, primera testigo de la resurrección. Cifra y Puá temieron a Dios más que al faraón. Su obediencia preservó la vida de un pueblo. Loida y Eunice, su fe genuina formó a Timoteo en las Escrituras desde niño. Lo que une a estas mujeres no es la perfección de ellas, sino la gracia de Dios obrando en ellas, en cada una de ellas. Dios estaba obrando en su propósito redentor. ¿Está obrando en nosotros nuestro Dios?
dejamos que el Señor nos moldee, podemos a lo mejor, ¿cierto?, tener esa fe, ¿cierto?, que Dios ha puesto en nosotros, trabajarla, pedirle al Señor y poder tener una fe genuina y ser fieles al Señor. Eso es lo que la Escritura nos muestra y es lo que nos llama a adorar, no a estas mujeres, sino al Dios que las redimió y que las usó. El Redentor siempre al centro de nuestra vida. Toda Escritura es inspirada por Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es la historia de un solo Redentor. El libro de Ruth no es la excepción. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios, dijo Ruth. Y ese Dios es el que redime, el que rescata, el que envió a su hijo al mismo Belén donde termina la historia de Ruth para que la redención tuviera su capítulo definitivo. No somos a ser llamadas a ser como Ruth o Noemí, imitándolas, como si imitásemos a un cantante o a otro personaje, a un actor. Somos llamadas a confiar en el mismo Dios que estuvo con Ruth, el que no la abandonó en tierra ajena, el que proveyó un redentor, el que la incluyó en la línea que lleva el Salvador del mundo, porque hubo un testimonio también de una suegra, de un familiar, porque ese redentor es también el nuestro y porque ya nos redimió, podemos vivir de manera que lo refleje en nuestros hogares, en nuestra comunidad, nuestro testimonio cotidiano, no por Ruth, no por Noemí, no por ninguna mujer de la Biblia, sino por Él, por nuestro Señor Jesucristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Repitamos este versículo todas y que podamos aplicarlo a nuestras vidas, hermanas. La palabra del Señor dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. El Señor les bendiga, queridas hermanas y hermanos. Oremos. Padre Santo que está en los cielos, Señor, no nos podemos quedar quietas con su palabra. No podemos, Señor, hacer oídos sordos. Debemos aplicar su palabra a nuestra vida día a día. Debemos ser ejemplo. Debemos, Señor, poder ser testimonio para quienes nos rodean, para nuestro hogar primeramente, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra nuera, nuestros yernos, nuestras vecinas, Señor, en nuestro trabajo. Señor, usted nos va a demandar lo que nosotros debemos hacer. Padre Santo, gracias por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados. Sin Él no estaríamos acá, Señor. Gracias, Padre Santo. Bendiga a cada hermano, a cada pastor, a cada hermana que está aquí, Señor. Que su misericordia sea para siempre y eterna para nosotros. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.